noches, el Señor los bendiga. ¿Cómo se encuentran ustedes en esta hermosa y bendecida noche? Es un placer y un privilegio estar con ustedes en este programa en enlazamiento de Conexión Jesús, un programa que busca conectarnos directamente con el Señor, mantener una conexión con nuestro Padre Celestial. Y estamos arrancando en el día de hoy. Ya habíamos hecho toda la propaganda. Sé que hay muchos que están a la espera de este programa y sé que va a ser de mucha bendición. Entonces, en el día de hoy va a ser un programa bien especial. Nos acompaña una persona muy especial y muy importante para nosotros, además de Gustavo, que siempre hemos estado ahí haciendo programas y haciendo varias cosas. Entonces vamos a presentar primero a nuestro invitado, el pastor Edgar. Pastor Edgar, Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Mi nombre es Edgar Fuentes. Es un privilegio para mí estar compartiendo de la palabra del Señor y tomar este tiempo para hablar de temas importantes que nos ayudan en nuestro diario vivir, en cómo nosotros podemos ser mejores cada día, cómo mantenernos con esa rectitud delante del Señor y delante de los demás. Así va a ser. Así es de que va a ser muy beneficioso para nuestras vidas, como nosotros podemos hacer las cosas bien. Cuando nosotros nos proponemos hacer las cosas como el Señor nos manda, Él va a hacer lo demás. Amén, así va a ser. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va todo? Bienvenidos a todos los que desde a partir de este momento van a estar continuamente con nosotros, acompañándonos y experimentando esa presencia de Dios que es el que nos guía, el que nos enseña, y saber de que Él es fiel y Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros y también en ustedes que estarán pendientes, ¿verdad?, de este bello momento en que vamos a estar con ustedes. Este programa se llama Conexión Jesús y quisimos nombrarlo así. El Señor, el Espíritu Santo nos colocó colocarle este nombre porque es una conexión. Como pueden ver, el logo de nosotros es un eslabón y los eslabones siempre unen, siempre van los eslabones los que hacen es unir. Entonces lo que buscamos con esta conexión es estar unidos al Señor. O sea, y buscamos que usted que nos escucha, sea la hora que sea, porque esto va a quedar en las redes, va a estar en YouTube, va a quedar en el Facebook, va a quedar unas partes en TikTok y ahí siempre lo va a poder ver en el momento que quiera, pero cuando usted lo vea siempre sienta esa conexión con el Señor. Siempre sepa que este espacio, estos minutos que vamos a tener semana tras semana es para eso, para conectarlo a usted con el Señor y nosotros también. De hecho, esto hace parte de una edificación para nosotros, ¿verdad, pastor? Es correcto. Y es también para nosotros, no solamente edifica nuestras vidas, pero va a ser de edificación para ustedes que nos están viendo desde sus hogares, donde quiera que nos estén viendo, en diferentes lugares, diferentes países, que esta palabra llegue a buena tierra, como dice su palabra, que dé fruto, y ese fruto va a ser de bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes que nos escuchan. Yo quiero agradecer al hermano Freddy por la iniciativa y al hermano Gustavo de que sea una forma de que este mensaje llegue hacia aquellas personas que no pueden estar aquí con nosotros congregándose en la iglesia, pero pueden escucharnos también por estos medios. Amén. Siempre cuando la idea se creó, pastor y Gustavo, siempre lo hablamos y decíamos que si el mundo tenía las redes sociales para crear tantas cosas que no edificaban, pues creemos un espacio en nosotros que se pueda difundir también y que quede, pero llevando un poco de palabra. Alguien me decía cuando estábamos haciendo el previo de todo este programa, me decía, qué bueno una palabra en medio de este desierto, porque a veces uno se siente así, y uno no sabe qué palabra le va a llegar a una persona, en qué momento le va a llegar y cuánto la necesita. Eso no lo sabemos nosotros, pero el Señor sí lo sabe. Y como Él lo sabe, nosotros lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. Entonces, antes de empezar nuestro tema, vamos a orar por todo el privilegio y el placer. Se lo damos al pastor para que Él nos guíe en la oración antes de empezar nuestro programa. Pastor. Padre del cielo, te damos a ti las gracias
por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de que podamos venir delante de tu presencia y clamarte a ti, Señor, por un corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes, Señor, y que durante estemos hablando y conversando sobre estos temas, sea de edificación, sea un momento donde nosotros podamos sentirnos que eso era lo que necesitaba, esa palabra, escuchar esa palabra. Señor, yo te pido en esta hora que desde este principio de este programa tú estés en medio de todo lo que se hable en esta noche y que sea de edificación para nuestras vidas y que podamos transmitir esa palabra hacia otras personas que necesitan escuchar una palabra de aliento donde quiera que se encuentren, donde quiera que ellos estén. Señor, que tú estés con cada uno de ellos, edificando sus vidas a través de este tema, de este programa. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, sé que hay mucha gente que nos está escuchando y que nos va a ver. Este no va en vivo, este no es en vivo, los programas van a seguir saliendo en vivo, pero este primero no va a salir en vivo. Pero ustedes que nos están escuchando, que nos van a ver, cuando se suscriban al canal, pueden en la parte de abajo, si tienen en algún momento necesidad de que oremos por ustedes, que tienen una dificultad, no duden en escribirnos, comuníquense con nosotros, para eso estamos. Va a haber un grupo de gente que siempre va a poder orar por su necesidad, para eso estamos. Esto se creó, fue con ese objetivo, con el objetivo de aportar, de llevar algo, de aportar un granito de arena en toda esta necesidad que hay. Entonces ahí pueden hacerlo, y hay mucha gente que está esperando los saludos. Escríbanos y en el próximo programa vamos a saludar a mucha gente. Bueno, el tema del día de hoy es un tema bien interesante, Gustavo. Integridad, pastor. Creo que esa palabra muchos la hemos escuchado, pero poco la humanidad la lleva a práctica. ¿Qué es, Gustavo? ¿Qué es integridad? ¿Qué podemos decirle a la gente que es integridad? Vemos aquí, de acuerdo a el concepto que se le da a la Real Academia, dice que es el valor de hacer todo lo correcto. Amén. De enfocarse para cumplir y mantener una proyección de vida, no solamente internamente, sino también externamente, hacia los demás. Cuando nos dicen qué es hacer lo correcto, creo que todos, pastor, sabemos qué es hacer lo correcto, ¿verdad? Yo creo que toda la humanidad sabe qué es hacer lo correcto, pero se dificulta hacer lo correcto, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, es cierto. Muchas veces lo sabemos, pero se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque somos tentados, ya sea por el dinero, que te ofrece, alguien viene y te dice: mira, te doy tanto dinero, te voy a dar tanto si tú dices esto, sabiendo que lo que vas a decir no es lo correcto. Exacto. Y uno viene siendo cómplice de esas acciones que nos llevan más y más a hacer las cosas que no vienen de acuerdo a la palabra del Señor. Y el hablar de la integridad, se le vienen a uno muchos pensamientos, pero cuando habla de integridad, se relaciona hasta en lo que tú dices. Cuando tú lo dices, trata de cumplirlo. Así es. Nosotros como padres de familia, si le ofrecemos algo a nuestros hijos, si le decimos: hijo, yo te voy a dar esto y esto, pero después se nos olvida, el hijo va a venir y nos lo va a reclamar. Total. Va a venir y nos va a decir: ¿pero qué? Ahí es donde nosotros debemos de mantener lo que yo dije, tratar de cumplirlo, hacerlo mejor siempre. Cada vez que uno va a decir algo, tratar de cumplirlo, porque eso se ve muy, muy bien.
los antiguos, los abuelos, Gustavo, eran tan íntegros que no necesitaban un papel firmado para mantener la palabra bastaba, ¿verdad? Hoy en día vale la palabra, Gustavo. Se la lleva el viento. Se la lleva el viento. Lo que decía el pastor era cierto. Si yo le digo a alguien, voy a hacer esto por ti, pero que sea que lo voy a hacer, no que dejémoslo así, ya se me olvidó, ya no lo hago, no. Y eso hace parte de la integridad de una persona. Y lo más importante de ser personas íntegras y hablar de integridad es que cuando hablamos de eso, hablamos de que nos volvemos personas ejemplares. Una persona íntegra es una persona ejemplar. Para uno ser ejemplo, tiene que tener integridad. No vamos a poder ser ejemplo si no tenemos una alta dosis de integridad, ¿verdad, pastor? Es correcto. Y eso, si vemos en la palabra del Señor, la palabra íntegro, si lo relacionamos, si vemos en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Si tienen ahí su Biblia. Sí, acá está, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 19. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. Okay. Y dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. ¡Qué firmeza! Así es. Que se mantuvo íntegro delante del Señor, que lo que él decía no se cumplía, y era joven. Entonces nosotros, al hablar de la integridad, no quiere decir que yo soy íntegro porque yo lo digo. Íntegro viene a ser que lo que los demás ven en ti, vean la integridad, Es lo que uno demuestra. vean aquella firmeza de que lo que esta persona dice lo cumple. Así es. Entonces, esa es una de las cosas que es un trabajo del día a día. No porque yo soy íntegro hoy, ya me olvido y todo va a estar bien. La integridad hay que trabajarla todos los días. La integridad hay que trabajarla. Entonces nosotros debemos de mantenernos siempre, constantemente trabajando en esas áreas. A veces tal vez para algunos se les hace más difícil, tal vez porque en la forma que vivió su vida con sus padres no fue la mejor, no fueron el mejor ejemplo. Pero al final del día han escuchado de alguien que es una persona íntegra. Entonces hay ejemplos, tal vez no en el hogar, pero lo puede ver con otras personas y decir: no, yo no quiero hacer lo que ellos hicieron porque no es lo correcto. Exacto. Voy a hacer lo bueno. Así es. Entonces ahí es donde uno se va agarrando esos ejemplos de personas que aman al Señor, que buscan del Señor, que quieren hacer las cosas bien para agradar a Dios, y también que las personas, aún las personas que no creen en Cristo, puedan ver: esta persona es diferente, hay algo distinto en esa persona. Entonces ahí es donde se ve. Esa es de las cosas más agradables, cuando uno se topa con alguien que dice: tiene algo distinto, pero ¿qué es? Porque no es la ropa, no es ni el peinado, ni su cara bella, no, es algo distinto. Yo hablo con esa persona y como que quedo, wow, como que me llega. Gustavo, en el Salmo 25, en el verso 20 y 21, ¿qué nos dice la palabra del Señor ahí en ese salmo? Para que vamos a ahondar en un temita que tiene que ver mucho, pues obviamente, con la integridad. Claro, la Biblia nos da respuesta a este tema diciendo en este Salmo 25: guarda mi alma, líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Mira qué importante lo que dice el Salmo. El Salmo dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado. Cuando uno es una persona íntegra, cuando usted es íntegro, usted no va a ser avergonzado. Usted no va a poder pasar vergüenzas porque usted es una persona íntegra. Cosa distinta es que yo aquí diga y salga ahora haciendo el programa con ustedes, y después de que salga acá esté haciendo otra cosa totalmente distinta. Ahí yo quedaría en vergüenza, porque alguien va a ver el programa y va a decir:
usted no era el que estaba allá y está haciendo esto, ¿de qué me está hablando? Entonces el Salmo nos está diciendo que nos guarde para y no sea avergonzado. O sea, al ser íntegro, no hace, porque en ti confié, en ti confié. La confianza en el Señor hace que uno sea íntegro, porque a veces, ¿cuándo pierde uno la integridad? Cuando uno se desespera. Estamos en un trabajo, vamos a poner un ejemplo muy humano, muy normal, muy del día a día. Estamos haciendo un trabajo, me pagan tanto por mi trabajo, pero yo necesito más dinero. Pero entonces resulta que yo trabajo con Gustavo y Gustavo me dice: Freddy, vamos a llevarnos esto, mira, eso sobra ahí, lo vendemos y hacemos un dinero extra ahí. Yo necesito el dinero, yo le puedo decir: listo, Gustavo, vamos a hacerlo, pero estoy perdiendo mi integridad, me vuelvo una persona que no soy digna de que confíen en mí. Y eso pasa, y pasa con eso en el trabajo, pasa en las relaciones de esposos, pasa con sus hijos, pasa en la iglesia, pasa en donde usted se pare. Si usted ve un político hablando, pierden su integridad. Cuando usted los ve en los noticieros, estaba haciendo tal corrupción, la perdió, la vuelve a ganar. Muy difícil, es muy difícil. Cuando uno pierde parte de la integridad de uno, es un hilito así delgaditico, pero cuando se revienta, es muy difícil de que uno la recupere, y es muy difícil de que le vuelvan a creer a uno, ¿verdad, pastor? Es correcto. Y hablando lo del Salmo, uno anda con la cara levantada, no hay nada que lo acuse, que digan: ve, porque se mantiene, está seguro de lo que ha hecho es lo correcto. Sí. Entonces uno puede caminar con esa libertad. Ajá. Que nadie lo va a tachar. Pero sí, nosotros somos una carta leída. Amén. Somos una carta leída, y es cuando uno comete un error, es más fácil para que sea señalado. Cuando hace lo bueno no se ve. Lo bueno está bien, ¿verdad? Pero cuando tú cometes un error, muchos están al pendiente a ver cuándo cometes un error. Pero cuando estás confiado en el Señor, no te preocupas, Sí. porque donde quiera que vayas, vas a hacer las cosas bien. Amén. No importa si esta persona, digamos, vas a un supermercado ahí y digamos, a veces nadie se va a dar cuenta, me lo he hecho en la bolsa y no tienen necesidades, son una empresa grande. Exacto. Pero sabemos que hay alguien que nos ve. Él nos ve, y ahí es donde está la integridad, de que aún que no haya nadie a mi alrededor, yo voy a hacer las cosas bien. Así es. Y eso es algo muy, muy maravilloso, cuando puedes vivir con esa integridad de decir: yo estoy haciendo lo correcto con la ayuda del Señor. Así es. Porque muchas veces nosotros podemos sí ser íntegros y no ser creyentes, porque les han dado principios sus padres, pero no hay nada mejor que cuando hacemos las cosas para el Señor, la hagamos bien, Así es. Gustavo, una pregunta. Si uno le hace, te la voy a hacer a vos, pero si uno se le hiciera a cualquier otra persona, y me la hago a mí mismo y se la hago al pastor, ¿somos confiables? Por eso dice la Biblia que ella nos da la respuesta, ¿verdad? Que Ajá. quizás para muchos de los que nos escuchan y los que nos ven, no somos confiables. Pero recordemos que por este mundo de pecado y de caídas que se ha producido, nuestra confianza, primeramente, para nosotros adquirir confianza en nosotros mismos, debemos confiar en alguien superior, en alguien que verdaderamente podemos nosotros decir: eres digno de confianza, y como modelo, ¿verdad?, confiablemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos allí, ¿verdad?, ese modelo, no solamente en palabras, sino en acción, en actitud, que Él dice: el que confía en mí,
no será avergonzado. Entonces, si partimos de ese principio de integridad o de confianza, vamos adquiriendo nosotros ese desarrollo, ¿verdad?, de confiabilidad para muchos. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día que estamos envueltos en un mundo donde a lo bueno, dice la Biblia, le llamaríamos, se le llama malo, y a lo malo lo llama bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién estamos nosotros, o por qué estamos nosotros aquí, o a quién debemos agradar, o por qué estamos haciendo las cosas? ¿Para el mundo o para agradar a aquel que nos tomó y nos dijo: yo he hecho cosas nuevas en ti, para que seas, como dice la misma palabra, carta abierta y leída, y muchos puedan confiar no solamente en nosotros, porque si ponen nuestra confianza en nosotros, no, en aquel que nos ha llamado para hacer luz en esta nación que tanto lo necesita, en verdad. Cuando uno le preguntan si uno es confiable, yo creo que de las preguntas más difíciles que le pueden decir a uno, porque uno, dentro de uno dice: sí, yo soy confiable, puedes confiar en mí, pero no es bueno decirlo, por lo mismo que decía Gustavo, porque somos humanos y en cualquier momento te voy a fallar, en cualquier momento te voy a fallar. Y si yo te digo: sí, soy confiable, y el día que te falle por cualquier cosa mínima, hasta ahí llegó la confianza, ya de ahí me convertí en una persona mentirosa, porque me fallaste, o sea, me dices que sí, pero ahora ya no confío en ti. Entonces, lo que decía Gustavo tiene mucha razón, es confiar en él, imitar la confianza de él, ¿verdad, pastor? Sí. Y otra de las cosas es decir, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador. Bueno, ¿por qué es todo eso? Porque nosotros, como decía hermano Freddy, vamos a fallar, somos humanos. Tarde o temprano nosotros vamos a fallar, pero no quiere decir que si fallamos nos vamos a quedar ahí derrotados, sino que tenemos a un Dios que podemos decirle: Señor, perdóname, así es, yo te he fallado, yo, aún conociendo de la palabra, me alejé de ti, pero yo necesito que tú me perdones, porque quiero volver a caminar en rectitud, quiero volver a caminar a como tú quieres que yo ande, para que yo sea ejemplo, no solo para mi familia, pero para todos aquellos que están alrededor mío, que puedan ver que ha habido un cambio, y ese cambio lo ha hecho Jesús en mi vida. Yo creo que todos nosotros, o hablo en primera persona, venimos de un pasado muy oscuro, pero cuando uno llega a los pies del Señor, Él se encarga de eso, de devolverle la confianza a usted mismo, porque uno, cuando antes de llegar a los caminos del Señor, usted no creía ni en usted mismo, ¿qué iba a creer? Yo, si lo único que hacía era malo, yo cómo voy a confiar en mí mismo, mi naturaleza era hacer lo malo, y ya. Pero cuando uno llega al Señor, el Señor le dice: tranquilo, acá estoy, ven, yo te enseño a hacer lo bueno. Y ahí es donde decía, como decía Gustavo ahora, cuando hay gente que ya se le anima: ¿usted es el mismo o es otro? No, yo soy el mismo. Yo sigo siendo el mismo, solo que hubo alguien o hubo un algo muy especial que cambió mi vida. Y ahí es donde uno empieza a adquirir integridad. Y como decía el pastor ahora, paso a paso, todos los días trabajarle a la integridad. No somos perfectos, ni lo vamos a hacer. Usted que nos escucha y que nos está viendo, no va a ser perfecto, ni esto es para que alcance la perfección, pero sí es para que día a día estemos buscando eso, una conexión con el Señor, que nos diga, que nos haga sentir que podemos andar como los argentinos, así sacando el pechito y como patico, así tal cual. Entonces, hay tres cosas, tres claves que nos ayudan a ser una persona íntegra. Y vamos a nombrar las tres. Yo nombro la primera, Gustavo la segunda, el pastor la tercera. La primera, el temor a Dios. El temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? No es tenerle miedo a Dios. Cuando hablamos, para usted que nos escucha y nos está viendo,
Cuando hablamos de temor a Dios, no es tenerle miedo a Dios, no, es saber que Él es nuestro Padre y que no lo quiero defraudar. Como cuando uno de niño, el papá le decía a uno, mucho cuidado pues John Freddy, usted se va a poner a hacer esto. Y uno, sí señor, y volteaba al papá y uno, lo hacía. Usted se le defraudó. Entonces ahí, pero usted ya cuando volvía al papá, ay, ¿qué te dije? Ahí está. El temor no es miedo, es respeto al Señor, no fallarle a Él. Porque cuando uno le falla a alguien, es como cuando un papá le falla, lo que decíamos ahora, uno le queda mal a un hijo. ¿Cómo se siente el hijo? A veces se pone a llorar, todo, y uno como papá se quebranta. Así mismo le pasa al Señor con uno. Entonces el temor a Dios es eso, es saber que Él me está mirando todo el tiempo, que Él cada día, cada mañana, cada segundo que me regala, Él me está mirando y que yo no lo quiero defraudar. Ese es el verdadero temor al Señor. Andar en rectitud, andar haciendo lo que el Señor manda, sirviendo, haciendo esto, llevando una palabra. ¿Por qué lo hacemos? Esto no lo hacemos por fama, ni porque el pastor quiera ser famoso, ni porque Gustavo quiera que lo vean, ni yo. No, pues bonitos no somos tampoco como para estar saliendo ahí. Lo hacemos por eso, por amor a Él, por amor a Él. Y eso es temor de Dios. O sea, temor no es temor, es amor. Se conjugan las dos palabras ahí. Temor es más amor a Dios que temor. Temor no es que yo le va a tener miedo ahí, no es que Dios es un Dios castigador, es que me va a pegar, es que me va a hacer. No es nada de eso. Es todo lo contrario. Es el amor al Señor. Es saber que tenemos un Padre que nos ama y que cuando tú le pides a Él, como dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Pero para pedir, tengo que ser una persona íntegra. Para pedir, tengo que hacer lo que mi Padre dice. Y así es que nos vamos a mantener. La segunda, Gustavo. La segunda clave, podemos llamarla así, es el amor a Dios. Y ella nos da respuesta aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, donde dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una acción que implica o demanda, ¿verdad?, un estímulo, o sea, algo que tú estás manifestando amor, acercamiento por aquel que lo da todo, que lo dio todo y que está colocando en ti esa confianza. O sea, quiere que tú deposites en aquel que lo hizo todo y por sobre todo por nosotros. Saber que el amor de Dios es infinito y lo abarca todo. Una de las cosas, de las maneras, como podemos decir que también esa integridad, ¿verdad?, es el reflejo de nosotros reconocer nuestras limitaciones, pero también nuestra fortaleza. Así es, ¿verdad? Y aquí reconocemos, ¿verdad?, que Dios, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones, Él nos ama. A pesar que somos fuertes muchas veces, pero aún se mantiene ese amor constante y perenne con nosotros. Así es. El amor a Dios, yo creo que cuando uno ama a alguien, es un ejemplo. El pastor Edgar es casado con la pastora Carmen. Un saludo a la pastora que nos debe estar viendo y nos va a ver. Pero el amor a la pastora hace que la respete, hace que la valore, hace que mantenga pendiente de ella, hace que no la quiere hacer enfadar, no le quiere hacer sacar una lágrima, quiere que siempre esté bien. Eso hace el amor hacia la mujer. Ahora trasladémoslo al Señor. ¿Qué es el amor a Dios? Es lo mismo. ¿Cómo hacemos llorar al Señor? Cuando nos equivocamos con tanta cosa que hacemos, haciendo nuestra voluntad. Porque a veces, queriendo hacer nuestra voluntad, cometemos una cantidad de errores que lo único que hace es ofender al Señor. Y ahí nos alejamos de Él. Él no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. El Señor siempre está ahí, porque Él es amor. La palabra del Señor dice, de la palabra de Dios dice que Él es amor. Entonces Él no se va a alejar, pero nosotros sí nos alejamos. Y la tercera, pastor, el deseo por Dios. Esa es otra de las cosas
¿Qué nos dice ahí en el Salmo 42, 1 y 2? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra en Salmos 42, 1 y 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese es el deseo por Dios. Vea lo que nos dice el Salmo ahí, pastor. Como el siervo que brama, Está en búsqueda. A veces así nos pasa a nosotros. Tenemos aquella necesidad. Buscamos, pero a veces buscamos equivocadamente, no sabemos a dónde ir. Pero es lo bonito que cuando nosotros venimos al Señor, tenemos esa esperanza y decir: Señor, a pesar de mis luchas, a pesar de mis debilidades, mis conflictos, mi basura, podemos decir, tú me recibes y tú me dices: ven. Y eso es lo maravilloso del Señor, que nosotros podemos venir con aquel corazón dispuesto a recibir que es lo que Él tiene. Y sí, como dice ahí, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, mi Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y esa sed que está dentro de nosotros, que tenemos, ¿quién nos va a dar esa agua? Es Él. Así es. Y eso es lo que, esas tres partes, el temor a Dios, el amor a Dios y el deseo de Dios, conjugadas esas tres, creo que uno podría alcanzar gran parte de ser una persona íntegra, una persona que valore hasta lo más mínimo, porque la integridad hace parte de eso también. La integridad hace parte de valorar muchas cosas que a veces no valoramos, y hay que ejercitarla, porque aún Pablo le decía a Timoteo, le decía Pablo a Timoteo, ejercita la piedad. O sea, hay que ejercitar tantas cosas día a día. Día a día. O sea, no es que hoy me comporté bien, hoy hice las cosas bien, ya mañana, váyase para allá, a mí no me interesa, ¿no? O sea, hay cosas que la gente dice: es muy difícil un trabajo, muy difícil aprender esto, muy difícil quizá ir a la luna. Eso es fácil comparado a mantenerse siendo una persona íntegra. Y vea que no tienen que hacer nada, no tiene que comprar nada, no tiene que invertir en nada, no tiene que ir a ninguna parte, pero se convierte en algo muy difícil. La integridad, ser una persona íntegra, significa que donde usted se pare, va a dejar un aroma, una esencia ahí. ¿Cuándo será que vuelve esta persona? ¿Cuándo será que viene nuevamente? ¿Por qué? Porque dejamos ese algo ahí. Y para ustedes que están ahí viéndonos y que no conocen a este señor que hay acá al frente, yo lo conozco hace muchos años que conozco al pastor Edgar, y este programa, el invitado fue él, precisamente por eso, porque todo el que conozca al pastor Edgar Fuentes, creo y estoy seguro que me va a decir: es una persona íntegra, es una persona con muy poca tacha, es una persona de admirar. Su corazón, he visto cosas que hace que hablan por él, no tienen que decírmelo porque yo lo he visto, y así como yo lo he visto, sé que mucha gente que lo conoce y que nos van a ver, que lo conocen a él, van a estar de acuerdo conmigo. Por eso el invitado a este primer programa, que se llamaba Integridad, era usted, pastor, y en eso quería hacerle dos preguntas. Desde su vida, yo la conozco
porque somos amigos. Usted, aparte de ser mi pastor, es mi amigo y lo conozco, pero quiero que los demás, las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cómo es caminar en integridad, pastor? ¿Cómo ha sido caminar tantos años? Porque son muchos años, desde donde usted viene, que también le podemos decir a la gente de dónde viene el pastor Edgar. ¿Cómo ha sido caminar en integridad estos años, pastor? Bueno, el caminar en integridad para mí, yo creo que empieza desde los primeros pasos que uno viene dando. Viene de nuestros padres. Cuando yo era niño, parte de mi testimonio, mi mamá siempre nos llevaba, yo tengo un hermano menor, siempre nos llevaba a la iglesia, desde pequeñitos nos llevaba. Y yo recuerdo que durante ese tiempo mi mamá me decía: mira, hijo, ¿por qué tú no me lees un versículo de la Biblia? Quiero aprenderlo y quiero compartirlo en la iglesia. Y entonces venía yo y se lo leía, ¿va? Y después me decía: ¿por qué no me lo lees nuevamente? Porque todavía no se me ha quedado. Y sabe, cuando uno está niño, ¿qué es lo que quiere? Irse a jugar. Lo primerito que quiere hacer es ir, vamos a ir a jugar pelota, y ahí se quiere ir uno. Pues resulta que no, ella me volvía a repetir y se lo volvía a leer. Y eso era siempre seguido. Pero yo digo, ¿por qué siempre me pide hacer eso? No sabiendo que eso para mí era como una enseñanza de la palabra, mientras yo le leía el versículo a ella. Yo lo aprendía. Total. Porque como niños somos como una esponja y lo absorbe uno. Y es algo que ya el Señor viene preparándolo desde pequeño a uno. En mi hogar, con mis padres, siempre éramos una familia muy humilde. Mi papá trabajaba en el campo y ahí aprendí a trabajar junto con él en el campo. Y él me decía: aprende a usar el machete, aprende a usar la herramienta del campo. Y yo le decía, pero en mi mente, va, yo no me lo decía a él porque si no, lo hubiera sacado el Cindy. Pero sabe que yo aprendí que no significa de que lo que yo aprendí durante ese tiempo, yo estaba aprendiendo a formarme como persona. No quiere decir de que eso te vas a quedar haciendo el resto de tu vida, que no estoy diciendo que es malo ni nada, pero a veces Dios tiene un camino distinto para cada uno. Pero nuestros padres hacen su mayor esfuerzo para que uno aprenda a trabajar, a hacer las cosas bien. Si algo uno lleva a la casa, lo primero que mi papá nos decía: ¿quién te lo dio? Averiguaba. Si esas cosas, yo le decía, no, que me lo regaló fulano, él me volvía a preguntar. Entonces yo tenía que darle una explicación justa. Y cuando yo caía en que yo no estaba diciendo la verdad, uno se pone hasta a temblar, porque dice, ¿y yo qué? Pero ¿sabe qué? Me descubrieron. Sí. Entonces, todas esas cositas que a uno le pasan como niños, algunos tal vez cosas más fuertes, pero en todo eso uno viene aprendiendo lo que los papás quieren para uno. Cuando un padre ama a su hijo, lo educa, lo corrige. Así es. Porque si usted le tolera todo a su hijo, a veces dice, no llegó pero ni a los 20 años. ¿Por qué? Porque lo encontraron haciendo esto, lo encontraron haciendo lo otro. Y qué triste que lo señalen por esas cosas, que lo señalen por esas cosas que hizo, y
no solamente acusan a la persona que hizo eso, sino que viene también la familia. Lo del apellido tal. Sí. Entonces se generaliza, cuando en realidad no es así, ¿va? Pero sí, una de las cosas, como decía anteriormente, la integridad es el caminar en rectitud constantemente. Siempre tratar de hacer lo bueno, lo correcto, delante del Señor, delante de los demás. Yo recuerdo en una ocasión, uno de mis sobrinos me dijo: tío, vi que yo apliqué para un trabajo y me hicieron varias preguntas y yo no quise decir la mentira, yo tuve que decirle la verdad y no me dieron el trabajo. Y eso me dolió mucho porque yo tenía muchas necesidades de trabajo. Y yo estaba con aquello en mi mente, que si yo le hubiera dicho otra cosa, el trabajo me lo hubieran dado. Entonces, después yo le digo: mira, hijo, ese trabajo no era para ti. Dios tiene algo mejor preparado para ti. Amén. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor y decimos: aunque me duela, yo voy a decir la verdad. Y después me llamó los días siguientes y me dice, bien feliz, me dice: miren, se me dio la oportunidad de obtener mi visa y viajar a Canadá y aquí tengo mi trabajo. Yo le decía: gloria a Dios por eso, porque en realidad a veces los jóvenes están con aquel anhelo de querer hacer sus cosas, y eso es lo que queremos, ¿va? Y queremos tener nuestras cositas y cosas así. Entonces nos desesperamos fácilmente, pero es un ejemplo, ¿va? de cómo Dios obra. Cuando algo no es para ti, aunque luches, trates, no se te va a dar. Así es. Porque Dios tiene algo preparado mejor para ti. Y eso es donde tenemos que tener la confianza, aunque no lo miremos. Y en ocasiones no entendemos eso. En ocasiones nos desesperamos y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y como el sobrino hubiera podido decir: pues sí, ¿y qué? Es decir mentiras, al fin y al cabo, ¿qué? Pero parte de integridad era decir la verdad. Y eso es muy difícil. Sí. Pastor, yo, una de las historias que yo conozco que nos habla de la integridad, nos la contó en estos días a Gustavo y a mí. Quiero que nos la cuente porque me quedó en la cabeza, me quedó ahí. Y fue cuando se cogían los lápices de los amiguitos. ¿Qué le decía a su papá? Ay, Dios. Sí, eso es algo que, como les decía, lo vienen corrigiendo uno desde pequeño. Ajá. Y una de esas anécdotas fue cuando allá se jugaba un juego que se jalaban los dedos pequeños así. Ajá. Y decía: bueno, ahora está válido para quitarle, si tiene un lapicero o un lápiz en la mano, se lo puedes quitar durante la clase y es tuyo. Y así quedaba. Pues estábamos jugando ese juego y de repente llego con un manojo de lápiz para la casa y me dice mi papá: ¿y esos lápiz? Mi amigo me los dio. No creo eso, pero ¿por qué tienes tanto lápiz? Quiero que me traigas a tu amigo. ¿Pero para qué quiere que venga mi amigo? No, que quiero asegurarme que lo que me estás diciendo es la verdad. Y bueno, me tocó ir a traerlo con aquella vergüenza. Y dije: lo voy a ir a traer. Llegó él, hablamos con mi papá y le pedí disculpas y le entregué su lápiz. Y le dije: no
no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a hacer ese juego ni nada más. Porque él me dice, si tú necesitas un lápiz, yo te lo compro, pero no le esté quitando nada a nadie más. Para nosotros en el tiempo era un juego nada más, ¿verdad? Pero para mí fue una enseñanza que no la olvido, porque gracias a Dios mi papá, aún siendo familia que veníamos bien humilde, pobre del campo y todo eso, siempre nos enseñó los principios claros de hacer las cosas bien, de hablar la verdad, de ser íntegros. Y hoy mi papá me lo dice, me dice, mira, me dice, hay personas que me han preguntado ¿qué he hecho yo para que ustedes sean los hijos que yo tengo? Y él solo le dice, es Dios, nada más, es Dios. No tengo una fórmula ni nada de eso, es el Señor. Y cuando uno ve esas cosas que otra gente ve en uno, quiere decir que algo se está haciendo bien, ¿me entiende? Porque es triste cuando ve cosas uno en el lugar donde uno vive y ve cosas que están pasando con los jóvenes, y es triste ver cómo se van perdiendo tantos valores que a nosotros valores nos inculcaron. Y sí, entonces, si recuerdas en el tiempo de antes, a ver, no se firmaba un papel para hacer un contrato de algo, no, un apretón de mano y esa palabra se cumplía, porque era tan valedero que si alguno de los dos fallecía, el contrato se seguía cumpliendo, permanecía hasta que se llevara a cabalidad lo que se había pactado. Eso era antes. Hoy en día usted le da la mano a alguien, Dios santo. Sí, eso es algo que uno va viendo cómo han venido cambiando las cosas, pero aún uno puede permanecerse íntegro delante del Señor, delante de las demás personas, aunque a veces tenga un precio, un alto precio, pero al final hay una satisfacción tan grande en tu corazón que no hay precio que no pueda pagar. Así. ¿Y de dónde es, pastor? ¿No nos dijo? Oh, soy de Guatemala, del norte de Guatemala, un municipio que se llama La Libertad, Petén. La Libertad, Petén. Estuve un tiempo viviendo en otro municipio que se llama Sayaché, que en nombre maya significa horqueta de palo, pero es dos ríos que se unen en ese pueblo, uno que se llama Peteshbatún y el otro río La Pasión. Entonces es por eso que se llama así, que se forma como una Y, y ellos le llamaron a ese pueblo Sayaché, por eso. La verdad, como les decía ahorita y se lo repito, es una persona íntegra. Yo sí puedo decir que usted, pastor, es una persona íntegra, es un ejemplo. Está pastoreándonos acá a nuestra iglesia, a los comienzos, o sea, el valor que tiene para nosotros, y por eso este programa que tenía ese nombre era el mejor invitado, Gustavo, ¿no? Gustavo lleva poco de conocerlo, pero sí, creo que puede decir lo mismo que yo, ¿verdad, Gustavo? Sí, en verdad para nosotros ha sido, bueno, para mí ha sido de gran bendición poder conocer al pastor, a su esposa, a su familia, y compartir con él y con ustedes, pues en verdad es esa formación, porque la integridad y todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es eso, es una formación, es como un discipulado, que estamos allí para aprender, porque no la sabemos todas. No la sabemos. ¿Ven? Que cada día estamos aprendiendo de esas personas que aún en medio de sus debilidades se han esforzado, se han sacrificado, ¿verdad? Para hacer lo correcto y dar lo mejor, no solamente para su vida, para su familia, sino para aquel que nos llamó. Amén. ¿Verdad? Porque dice que somos, voy a este ejemplo aún cuando el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Podemos decir, lámpara es a mis pies la integridad, o sea, la rectitud en que yo camine, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera viene a ser en mis caminos, o sea, que voy a andar en mis caminos, voy a andar
en donde me pare, en donde me coloque Dios, ahí voy a estar alumbrando. ¿Por qué? Porque no es por mí, no es por nosotros, sino por Dios que vino y depositó esa semilla de confianza, de fidelidad, porque eso es lo que hace Dios. Lo que no servía, lo que era de poco valor o de poca estima, Dios lo levanta, Dios lo recoge, Dios lo llama para darnos a nosotros que es el valor, la esencia que como seres humanos somos nosotros en esta tierra y para Él. ¿Por qué? Porque estamos injustificados delante del Padre, pero Él por su sacrificio nos justifica. Éramos merecedores de condena, pero por su sacrificio Él nos absorbe, Él absorbe, ¿verdad?, esa condena para presentarnos justos delante de Dios. Fíjate cómo Dios nos ve justo. Es correcto. Así es. Sin pecado, sin contaminación. Y de una de las maneras como nosotros, como seres humanos y como hijos de Dios, debemos andar, pensar y hablar. Que somos justos no por nuestros méritos, no, somos justos por los méritos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso entonces nosotros debemos mantener y comportarnos de tal manera en este mundo que vemos que es tan perverso, pero gracias a la misericordia de Dios que pues está por encima de esa perversidad. Es allí donde nosotros entonces dice: Dios te ha llamado para que sea luz y para que sea íntegro delante de este mundo perverso. Así es por eso que no es tanto decir lo que hacemos, es hacer lo que decimos. Eso es integridad. Porque yo puedo decir muchas cosas. Muchas. Yo puedo decir: pastor, yo soy honesto, yo lo soy. Amén, Freddy. Usted me dice: sí, hermano Freddy. Y usted volteó y ahí se le cayó un billete de $100. Me lo metí al bolsillo. ¿Soy honesto? No soy honesto. Puedo decirlo, pero no lo hago. Esa es una gran diferencia. Podemos decir muchas cosas, pero no hacerlas. Ahí, entonces, es no decir lo que hacemos, sino hacer lo que decimos. Ahí, esa es una pequeña clave que nos enseña a ser personas íntegras. ¿Verdad, pastor? Es correcto. Gracias por la opinión hacia mi persona. En realidad, a veces yo soy una persona que soy muy, a veces, callado, y me dice: pero no creo que seas tan callado porque hablas con todo el mundo, me dice mi esposa. Pero en realidad, a veces nosotros debemos también salir de la comodidad y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Porque hay mucha necesidad allá afuera, hay mucha necesidad, y nosotros debemos de ser esa luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros caminamos en integridad, la gente lo va a ver. Así es. Va a haber algo distinto, va a haber algo, no porque uno lo diga, pero por sus acciones. Sus acciones hablan más de que las palabras. Porque uno puede decir tantas cosas, pero en realidad está viviendo otra cosa. Y ahí es donde nosotros mismos nos engañamos. Porque decimos una cosa y ni nosotros mismos nos la creemos. Así es. Este tema es bien interesante. Un tema muy bueno, un tema que tiene muchas aristas de donde tomar y mucho. Queríamos hacerlo en este primer programa porque queríamos arrancar con eso, con que sepan que los que estamos acá, los que le estamos hablando, todos los días trabajamos para ser personas íntegras. No crean que no, todos los días estamos trabajando para eso, y el Señor nos está ayudando y nos está acompañando. En la vida todo comienza con la integridad, todo, de ahí parte. O sea, una persona íntegra, y le va a costar, va a ser difícil, usted que nos está viendo, va a ser difícil ser íntegro, va a ser difícil tratar de hacer siempre las cosas bien. Pero lo que sí le puedo decir es que vale la pena hacerlas y luchar para eso, ¿no? Entonces, hay una parábola, no es una parábola, es un cuento, una fábula, que cuenta de un hombre que construía casas. Ya llevaba 45 años construyendo casas, siempre para la misma compañía. Y ya iba a terminar, ya se iba a jubilar. Entonces le dice el dueño: necesito que me hagas esta última casa.
yo sé que te vas a jubilar, pero necesito ese favor, tú eres mi mejor trabajador. Está bien, ese güey se la hizo. Ya él estaba cansado, no quiero hacer más casa. Compró los materiales más baratos, la hizo, le puso puertas desniveladas, ventanas que quedaron con una caída, el piso quedó desnivelado, y él quería entregar esa casa ahí, ya no quería trabajar más. Donde el patrón y le dice: mira, acá están las llaves, ya ensayé la puerta, la chapa está funcionando, el agua, todo, aquí la entrego, ya me voy, gracias por el trabajo, me pensiono, me jubilo y me voy. Entonces el jefe llega y le dice, toma las llaves y le dice: qué bueno, pero por tantos años que trabajas conmigo, es que este va a ser tu regalo, esta casa era para ti. Él ahí mismo miró y dijo: Dios, ¿cómo había hecho la casa? ¿Cómo hizo las cosas? Eso es, si fuera una persona íntegra, hubiera hecho la casa como si fuera para él, así no fuera para él, tal como venía haciendo, tal como lo venía haciendo, pero en un momento, 45 años, hizo la casa que era para él, la hizo mal. Mantenerse en integridad es eso, mantenerse en integridad es hacer las cosas bien en todo momento y en todo tiempo. Sí. Entonces, es un mensaje para ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Manténganse en integridad, va a ser difícil, pero siempre el Padre va a estar ahí. Clámenle a Él, búsquenlo a Él, conversen con Él, pídanle a Él y Él les va a dar. Vamos despidiéndonos, pastor, Dios lo bendiga. Es un placer, un privilegio haberlo tenido acá con nosotros. Espero que le haya gustado este espacio, espero volver a tenerlo por acá. Gracias a Dios por todo que Él nos permite aprender y hacer. Y yo quisiera, antes de orar, animarles a que si usted está luchando en hacer las cosas bien, inténtelo y se dará cuenta de que sí se puede, y va a sentir aquella satisfacción de que lo que hizo fue lo correcto. Y más que nada, siempre, si necesitas de oración, necesitas una palabra de ánimo, que estamos aquí para orar, no solo nosotros, pero también en el lugar donde tú te encuentras, encontrar personas que te puedan ayudar a salir de esa situación, porque tenemos luchas, somos humanos y pasamos dificultades, y a veces necesita que alguien hable a nuestras vidas. Cuando alguien nos habla, como que viene aquella paz. Así es. Y decimos: de verdad yo necesitaba esa palabra que me dio esa persona. Amén. Y uno empieza a ver las cosas de diferente manera. Así es de que este tema yo creo que va a llegar a muchas personas. Total. Donde quiera que se encuentren, siempre pongan la mirada en el Señor, no en el hombre, porque nosotros fallamos mucho. Nosotros somos humanos, el único perfecto es Dios, y Él es el que te va a ayudar a ti a salir adelante de esa situación que estás viviendo, para la honra y gloria de su nombre. Amén. Gustavo, Dios te bendiga. Qué bueno tenerte por acá, qué bueno empezar con este programa. Sé que va a venir mucha gente a este. Bueno, se estarán preguntando por qué esto. Quisimos hacerlo de una manera que fuera cómoda, agradable, y la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Esa silla tipifica parte de eso. Esa silla tipifica que el Señor siempre ha estado aquí, conectado con nosotros, o nosotros conectados con Él, porque es lo que estamos haciendo. Entonces, Tao, gracias por esto, gracias por estar con nosotros. Vas a estar siempre, obviamente, acompañándonos, pero ¿qué le podemos decir a la gente que nos ve? No, para nosotros es verdad un privilegio, y para mí especialmente, el poder comenzar este programa, y más con el pastor Edgar, ¿verdad? Sabiendo de que es un comienzo de algo que Dios ha empezado a hacer y ha estado trabajando
no solamente con nuestras vidas, sino con todos aquellos que están pendientes, ¿verdad?, de escuchar un mensaje que ellos puedan verdaderamente tener un stop, un alto en su vida y decir, bueno, pues si ellos lo están haciendo, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo tampoco? Amén. Porque yo también lo puedo hacer. Entonces, esa es una formación. Aquí estamos en un proceso de formación. Así en es. que Dios continuamente va a estar haciendo cosas especiales en nuestras vidas. Amén. Pastor, nos despiden en oración así como empezamos, por favor. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este espacio. tiempo, y yo creo que va a ser de mucha bendición. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Tú trabajas en las áreas de nuestra vida que tú necesitas trabajar. Señor, en mis áreas débiles, fortaléceme y ayúdame a salir adelante. Señor, en esta hora, donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén escuchando, te pido, mi Dios amado, que tú estés con ellos, que tú le des una revelación a sus vidas, que tu palabra dice que no regresa atrás vacía, sino que cumple el propósito a la cual fue llamada. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por el hermano Gustavo, por el hermano Freddy, por esta iniciativa de que la palabra llegue hacia más almas, que llegue hacia más personas, porque dice que vayamos a todo el mundo, dice, y prediquemos el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Así es de que el Señor nos da esa oportunidad de que vengamos hacia Él, que le pidamos a Él perdón. Él está dispuesto a perdonarte y que empieces a caminar una vida íntegra en el Señor. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ustedes la próxima semana nos veremos nuevamente y quiero dar un saludo, un agradecimiento muy, muy especial a alguien que ustedes no están viendo, pero que gracias a él podemos estar al aire. Mi hermano Ricky es el que está detrás de cámaras de todo esto que son las luces, el sonido, dedica parte de su tiempo, o sea que así no lo vean, él está acá en esta Conexión Jesús desde el momento en que decidimos crear esto. Siempre tuvo la alegría de hacerlo, siempre quiso que lo lleváramos a cabo. Sé que anda en muchas cosas, pero dijo, vamos a apostarle, vamos a hacerle, con tal de llevar un poco de palabra. Ricky, gracias, el Señor te bendiga, gracias por estar con nosotros. Y bueno, a ustedes que nos ven, ahí está, suscríbase al canal, síganos a nosotros, vamos a estar mandándoles también, escribiéndoles cuáles son las redes sociales en las que nos pueden seguir, y no olviden, Conexión Jesús. El Señor los bendiga, feliz día, chao. Bendiciones.